Filemón, verso 8 en adelante, para la gloria del Señor. Me dijeron que era una campaña evangelística, así que con la ayuda del Señor vamos a traer este tema esta noche, y esperando que Dios pueda también hacer operación en los que ya conocen del Señor a través de su palabra también. Filemón, verso 8 en adelante, no digo capítulo porque esta carta no tiene capítulos, solamente tiene versículos nada más. Es la carta más corta, con solamente 25 versículos. Gloria al Señor. ¿Estamos preparados, amados hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Si a la par suya tiene un amigo, una amiga que no trajo Biblia, por favor, comparta con él o con ella la palabra del Señor esta noche. Comparta con ellos, por favor. Que todos esta noche puedan participar, los que no conocen de Dios, juntamente con nosotros, a leer estos versos preciosos de la palabra del Señor. Filemón, verso 8 en adelante. ¿Estamos preparados, amados hermanos? Gloria a Jesús. Amén. Sígame con su vista, por favor. Por ser esta la palabra de Dios, le daremos lectura dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que por fe se va para el cielo decimos: y la iglesia que por fe se va para el cielo decimos: amén, amén, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Hasta ahí nada más. Cierra sus ojos, por favor. Oremos al Eterno en esta noche. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, le doy gracias. Gracias por la oportunidad grande que me da, que me concede esta noche, de ser el portador de tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque a ti te plació que esta noche yo sea el portador de tu palabra, siendo uno de los más pequeñitos en este lugar, Señor. Aquí estoy por tu grande amor y tu grande misericordia. Padre amado, humanamente hablando, soy un siervo inútil, que si no fuera por tu gracia, Señor, no tendríamos utilidad en el evangelio. Yo te pido que pueda glorificarte en esta noche, Señor amado. Entréganos una palabra, por favor, que nos exhorte, que nos reprenda, que nos edifique, Padre mío. Si hay almas para salvación, sálvalas, por favor.
Si hay almas que necesitan ser restauradas, restáuralas por favor esta noche. Oh Padre mío, si hay almas que necesitan ser liberadas, libéralas para tu gloria y para tu honra. Trae sanidad al enfermo, Señor, restauración al quebrantado. Oh Dios mío, por favor, fortalece la fe de tu pueblo, la fe de los jóvenes que se sienten atribulados, desanimados. Fortalece la fe de cada uno de ellos, Dios mío, y que todo lo que sucede en este lugar, toda la gloria sea solamente para ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así como está paradito, salude por favor al que está a la par suya y dígale: de esclavo inútil a siervo útil. Dile: únicamente por la gracia de Cristo. Únicamente por la gracia de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Y si ya lo saludó, siéntese por favor. De esclavo inútil a siervo útil, únicamente por la gracia de Cristo. Qué bendita gracia, la gracia de nuestro gran Salvador Jesucristo. Si estamos en este lugar y hoy hay una campaña auspiciada por los jóvenes, es debido a la gracia del Señor. Hemos sido salvos únicamente por gracia, y ese regalo se sigue expandiendo por todos aquellos que aún no lo han recibido todavía. A su nombre sea la gloria. Filimón. Filimón es el nombre que lleva esta carta. Filimón era un amigo y un hermano en Cristo del apóstol Pablo. Este nombre significa amable, cariñoso, hospitalario. Es el nombre que lleva esta carta. Estamos hablando de la carta más corta que Pablo escribe, de las 13 o las 14 cartas que se le adjudican a él. Esta carta es una de las más cortas y prácticamente la única de carácter privado, debido a que es una carta privada que se le envía directamente a Filimón. Cuando nosotros estudiamos esta carta, nosotros miramos que en esta carta a Filimón se manifiesta un triángulo de 3 nombres sobresalientes. En toda la carta de 25 versículos hay 3 nombres sobresalientes que sobresalen en ella. El primero es el autor de esta carta, que es el apóstol Pablo. El segundo es el destinatario a quien se le envía esta carta, que es Filimón. Pero el tercer nombre que se resalta es el nombre de un esclavo cuyo nombre es Onésimo. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros miramos estos 3 nombres sobresalientes en esta carta, observamos que cada uno de estos hombres que salen en ella, miramos primeramente al apóstol Pablo. Pablo, que fue el hombre de Dios que llevó en el segundo viaje misionero el evangelio y pasó por aquellas ciudades de Asia Menor, en la parte del norte de Asia, donde llevó el evangelio de Cristo. Y se cree que en su segundo viaje misionero él pasó por Éfeso, y ahí es donde llega Filimón, que sale de Colosas, un comerciante de esclavos, un hombre adinerado, un hombre rico, comerciaba esclavos, y este llega a Éfeso según la historia, y ahí Filimón escucha el evangelio de Cristo.
La historia habla, y aun cuando Pablo lo describe, es un hombre que tiene mucho dinero. Filemón es un hombre que tiene mucha plata, pero a Dios le plujo, a Dios le place alcanzar a Filemón por amor y misericordia. Escuchando el mensaje de Pablo, Filemón es alcanzado por el poder del evangelio. A su nombre sea la gloria. Y cuando Dios alcanza a Filemón, que se cree que es alcanzado en el segundo viaje misionero de Pablo, este hombre de Dios llamado Filemón, encontramos que es un amo adinerado, donde también la misma iglesia de Colosas se establece en la casa de este hombre, es decir, la iglesia de Colosenses. Esa carta que lleva el nombre de la ciudad de Colosas, esa iglesia se establece después que Filemón acepta a Cristo. Filemón dice: aquí está mi casa para que se predique el evangelio. Filemón dice: aquí está mi hogar para que se hable también de Cristo. Y a Dios le place establecer una iglesia en la casa de Filemón. Ahí se predicaba la palabra, se hablaba de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Amado hermano, cuando nosotros miramos la historia de Filemón, tanto en la carta de Colosas como en la carta que lleva su propio nombre, nosotros miramos características preciosas en la vida de este hombre. Este era un hombre reconocido por sus hermanos. La Biblia dice que los hermanos agradecían a Dios por la vida de él. Era un hombre fiel al Señor Jesucristo. Era un hombre fiel a sus hermanos. Era un hombre fiel en la comunión de la iglesia. Era un hombre que confortaba los corazones de los santos. Ese era Filemón. Amados hermanos, pero por otra parte llegamos al tercer hombre sobresaliente en esta carta, Filemón. Por otra parte, aquí tenemos a un joven llamado Onésimo. Ese joven llamado Onésimo, según la carta Filemón, era un esclavo que le pertenecía a Filemón. Este esclavo, aparentemente, según la escritura, era un esclavo rebelde, era un esclavo soberbio que salió de la casa de su amo. Este esclavo llamado Onésimo se le revela a su amo, le roba de cierta manera a su amo y comienza a huir de la casa de su amo, comienza a huir de Colosas. Escúcheme, yo no sé cuánto tiempo Onésimo estuvo escuchando la palabra. Lo que yo sí sé es que la iglesia de Colosas estaba en la casa de Filemón, y estando en la casa de Filemón, yo creo que Onésimo escuchaba la palabra, Onésimo escuchaba el evangelio, mas sin embargo Onésimo dice: yo tengo que salir de este lugar. Onésimo es rebelde, es soberbio, como alguno que está a la par tuya, que muchas veces no quiere nada del Señor, pero el evangelio de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo. En el momento que el hombre cree que se perdió la esperanza, llega la gracia de Dios a la vida del hombre. Alguien dice: gloria a Dios esta noche. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y este Onésimo tiene la osadía de salir de la casa de su amo. Todo esclavo, escuche, todo esclavo bien sabía que al querer escapar de su amo y lo apresaban, su fin era colgarlo en un madero o matarlo, flagelándolo. Escúcheme, un esclavo no podía huir así por así. Mas sin embargo Onésimo no le interesó. Yo pienso que Onésimo posiblemente por cierta razón quizás no quería conocer o no seguir escuchando del evangelio, porque la iglesia está en la casa de su amo. Y Onésimo dice: ya no quiero saber nada de mi amo, no quiero saber nada de su casa, no quiero saber nada del evangelio. Y él decide salir huyendo de Colosas, y quizás pasó por Éfeso, recorrió todas las
todas las tierras de la parte oriental del Asia Menor y comenzó a embarcarse, y el barco lo llevó hasta Italia, Roma. Escúcheme, Onésimo, según la historia, este hombre recorrió aproximadamente 1100 millas, 1100 millas desde Colosenses hasta Roma. Él salió huyendo de Colosa. Él no quiere saber nada de su amo, él no quiere saber nada de la iglesia. Y cuando está en Roma, en la capital, en Italia, él dijo: ya estoy en la superpotencia del imperio, estoy en el lugar donde todo el mundo quiere llegar, a Italia, Roma. Y Dios es un Dios soberano. Él pensó que salía huyendo de la iglesia, pero la iglesia de Cristo está expandida en toda la tierra. El poder del evangelio es grande en este lugar. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Oh, amados hermanos, y Onésimo, estando en Roma, estando en la capital de Italia, Roma, un joven rebelde, escúcheme, estamos hablando de Roma, Italia, la capital del imperio, el lugar donde todo mundo quería llegar, el lugar donde era la maravilla del mundo de ese entonces, donde querían conocer lo majestuoso que era Italia. Así es que este joven rebelde, él dice: ya soy libre, nadie puede agarrarme, aquí estoy en la capital de Roma, la capital del imperio. Escúcheme, yo no sé cuál fue la razón, pero no sé cuál fue el motivo, el problema, pero por alguna razón este hombre, gloria a Dios, este joven llamado Onésimo, es metido a la cárcel. Cuando él llega a la cárcel, ¿sabe quién está en la cárcel de Roma? ¿Sabe quién está en ese lugar? Está el apóstol Pablo, el hombre de Dios, el predicador del evangelio. Onésimo salió huyendo de Colosa, pero ahí en Roma la gracia de Dios todavía se seguía derramando. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amado hermano, qué bendita la gracia de Jesús de Nazaret. Yo me pongo a pensar, la cara que pone Onésimo. Algunos dicen: oh, él iba buscando a Pablo. Mas sin embargo, según veo yo la vida de este hombre, Onésimo era rebelde, Onésimo era soberbio, Onésimo le roba a su propio amo. Él no tiene la osadía. Si fuera por la gracia de Cristo, él allí hubiera aceptado a Cristo en Colosa. Ahí estaba la iglesia de Colosa, en la casa de Filimón. Pero pareciera ser que Onésimo no quería saber nada del evangelio, no quería saber nada de Cristo. Amado hermano, y muchas veces el hombre trata de oír de Dios. Los jóvenes, hay jóvenes y jovencitas que tratan de oír del evangelio y dicen: yo no quiero saber nada de lo que me enseñó papá, de lo que me enseñó mamá. Y muchos salieron de México, de Centroamérica, y nunca pensaron que aquí en Estados Unidos la gracia de Cristo, la gracia del evangelio los iba a alcanzar, los iba a llamar, los iba a salvar. Alguien dice amén esta noche. Bendita gracia, la gracia de Jesús. A su nombre sea la gloria. Alguien alaba la gloria de Dios esta noche. Alguien le da gracias a Dios por su amor y misericordia. Oh, amados hermanos, este hombre, este joven Onésimo, él llega a Roma y Dios dice: tengo un propósito contigo. Él salió huyendo y allí en Roma él llega donde está Pablo encarcelado. Estamos hablando aproximadamente entre los años 58 al 62, 64 después de Cristo aproximadamente. Amado hermano, y ahí está Pablo, y Pablo dice textualmente que Onésimo fue engendrado en sus prisiones, es decir, allí en la cárcel, fuera de la cobertura de su amo, fuera de Colosa, en la misma cárcel. A Dios le place salvarlo por su puro amor y su pura misericordia. Alguien dice amén esta noche. A su nombre sea la gloria.
Amado hermano, es tremendo, pero muchas veces el hombre quiere oír de Dios, quiere oír del evangelio, pero Dios en su amor y misericordia sigue derramando de su gracia, sigue derramando de su amor, sigue derramando de su misericordia. ¿Cuántos hay aquí que en su país eran rebeldes, soberbios? Algunos salieron huyendo de su país, algunos salieron de la cobertura de papá y mamá, aun cuando eran menores de edad, de 16, 18 años de edad, prepotentes, soberbios, altivos, orgullosos. No querían normas, no querían reglas, querían vivir la vida loca, y por poco el diablo los mata. Pero Dios en su amor y en su misericordia, aquí en este lugar los alcanzó, se les predicó el evangelio y fueron alcanzados por el amor y por la gracia de Cristo. Alguien dice amén esta noche. Todo se lo debemos a Jesús, todo se lo debemos a Cristo. A su nombre sea la gloria. Oh, amados hermanos, es exactamente lo que pasó con Onésimo. Onésimo sin Cristo era rebelde, se escapó de la casa de su amo. Es probable que este hombre no quería saber nada de la casa de su amo, la iglesia de Cristo. Este hombre, observamos, cuando vemos este varón, algunos lo consideran un joven todavía. Este varón, al observar su biografía, tanto en la carta de Filemón y parte de la carta de Colosas, observamos que fue un hombre que verdaderamente quizá no quería nada del Señor, pero Dios en su misericordia trató con él. Tú te imaginas, óyeme, nosotros escuchamos que él llega a las prisiones de Pablo, y ahí en la cárcel, Dios decide alcanzarlo. Pablo dice, fue engendrado en las prisiones, porque estando en la cárcel, ahí Dios decide salvarlo. Pero tú te has puesto a pensar todo lo que este hombre tuvo que recorrer. Óyeme, no habían carros como hoy en día, no habían aviones. Estamos hablando del año 58 al 62, 64 después de Cristo aproximadamente. El único medio de transporte era a caballo, a camello. Las embarcaciones que duraban semanas o meses muchas veces, que se agarraban en el puerto de Éfeso, y del puerto de Éfeso esa embarcación tenía que navegar hasta Roma, Italia, un aproximado de 1100 millas. Era como viajar de aquí de San Francisco, California, hasta Denver, Colorado, que hay aproximadamente 1200 millas. ¿Quién va a comenzar a caminar por todo el territorio y decir voy a llegar hasta allá? Hay varias millas de distancia. Este hombre, no sabemos cómo llegó a Éfeso, pero Colosas está cerca de Éfeso. No sé si fue caminando o fue a caballo, no lo sabemos, pero para él tomar ese barco tuvo que tomarlo en Éfeso. Y para llegar de Éfeso hasta Roma no es algo rápido como hoy. Normalmente las embarcaciones duraban de 6 semanas, un mes y medio, hasta 3 meses algunas veces. Hasta 3 meses por la situación del tiempo, por el momento, los maremotos que pasaban en el mar, las situaciones, las inclemencias del tiempo. No sabemos cuánto tiempo él duró, pero él comenzó a navegar. Creo que él pensó que entre más largo, entre más lejos se iba de Colosas, y al llegar a la capital del imperio Italia, él pensó que allí iba a vivir la vida loca, la vida desenfrenada. No habían reglas de su amo, no habían reglas de Filemón, no había nada que le podía decir algo.
Pero aunque los planes de él quizás era no saber nada de su amo Filemón ni de la iglesia, en los planes de Dios, en la agenda de Dios, Dios ya tenía planes con Filemón. Dios tenía propósito de salvarlo. Dios tenía propósito de alcanzarlo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amado hermano, y cuando Filemón, cuando Onésimo es alcanzado por la gracia de Dios, este esclavo llamado Onésimo, viene el apóstol Pablo, y Pablo es uno de los hombres que tiene un discernimiento espiritual para conocer y ver el potencial que cada hombre de Dios tiene. Hombres que estuvieron en su ministerio, compañeros, aún discípulos que estuvieron junto a él en su ministerio. Así es que viene Pablo, y cuando observa a Onésimo, el mismo Pablo lo llama su hijo. Filemón capítulo 1 versículo 10 dice la Biblia: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Cuando nosotros miramos, observamos que solamente hay dos jóvenes que Pablo llama hijo. Uno de ellos es Timoteo. ¿Cuántos conocen a Timoteo en la Biblia? ¿Cuántos conocen a Timoteo en la Biblia? Uno de ellos es Timoteo, pero el otro es Onésimo. Onésimo es el otro joven, un joven que sin Cristo, dice Pablo, era inútil. Era un esclavo inútil. Era rebelde, soberbio, era tremendo, era terrible. Sin Cristo era inútil, era un esclavo inútil. Pero cuando fue alcanzado por Cristo, dice Pablo, ahora es útil. Es útil para mí, es útil para ti, es útil para la obra de Dios. Amados, eso es lo que hace la gracia de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace la gracia de Dios. El hombre sin Cristo es inútil. Inútil, no puede servir por gratitud. El hombre sin Cristo está atado por el pecado. El hombre sin Cristo no tiene esa utilidad para hacer el bien. El hombre sin Cristo está atado por el pecado. Por más que él quiera hacer cosas buenas, y él dice, yo no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer lo otro. Hay cadenas que lo atan. Hay cadenas que la atan a la vida de las personas. No, sin embargo, cuando llega la gracia de Cristo, Cristo rompe las cadenas, desata ligaduras, te convierte en una nueva criatura y eres útil en la obra de Dios. Alguien dice amén en esta hora. Alguien dice amén en esta hora. Pablo era un apóstol con discernimiento espiritual, y Pablo sabía que la conversión de Onésimo, un esclavo que sale de la casa de Filemón, Pablo se da cuenta que la conversión de este joven es una conversión genuina, es una conversión verdadera. Él puede verlo, esos primeros frutos, ese amor hacia Dios. Y Pablo dice, este joven es útil para servirme. Mira, Pablo llega a decirle, ¿sabes qué? Yo no deseo enviártelo de regreso porque me es de gran utilidad para mí. Yo quisiera retenerle conmigo,
pero no puedo hacer eso, porque él sabía que le pertenecía conforme a las leyes, le pertenecía a Filemón. Le digo, no quiero hacerlo a la fuerza, no quiero usar de mi autoridad apostólica, pero cuando llegue a ti, Filemón, quiero que lo recibas como si me recibieses a mí mismo. Si me tienes por un anciano, por un compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo sabía que Onésimo había sido transformado por Cristo. Onésimo había recibido la gracia de Dios y era una nueva criatura para la gloria de Cristo. A su nombre sea la gloria. Oye lo que dice Filemón, el verso 11 al 13. Filemón, del verso 11 al 13, dice la Biblia: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo. Oye a Pablo, ese amor. Tú escuchas a Pablo cuando ve a Onésimo, dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Tú entiendes esto? Pablo no está abusando de su autoridad apostólica. Pablo quiere que si algo se va a hacer, se haga por amor. Por amor. Amados hermanos, Pablo observa que Onésimo, hay algo especial de parte de Dios en él. Hay algo especial. Hay algo especial en la vida de este joven llamado Onésimo. Ya no es aquel joven rebelde, soberbio, prepotente, ladrón. Pablo dice: hay algo especial. Pablo, con discernimiento espiritual, logra ver el potencial que tiene este joven y lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos jóvenes que se disponen a estar en las manos de Dios y a dejarse usar por el poder de Jesucristo. Lo que Dios es capaz de hacer. Cuando nosotros miramos la historia de este joven, hay un escrito de Jerónimo, uno de los padres de la iglesia. Jerónimo, un hombre que nació en el año 347 después de Cristo. Jerónimo habla acerca de Onésimo, y cuando Jerónimo habla acerca de él, Jerónimo lo presenta a Onésimo como obispo de la iglesia de Éfeso. Después que muere Timoteo, que fue el primer pastor, el primer obispo de la iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba al cargo de varios ancianos en Éfeso. Éfeso no solamente era una iglesia, eran varias iglesias, pero Timoteo era el obispo que estaba a cargo de la ciudad de Éfeso, de las congregaciones. Muriendo Timoteo, los escritos de Jerónimo hasta el día de hoy que existen dicen que Onésimo tomó el lugar de Timoteo, convirtiéndose en obispo de Éfeso. Cuando yo veo todo esto y veo este cuadro de la historia, digo, verdaderamente Pablo no se equivocó. Pablo sabía que había algo especial que Dios haría en la vida de este muchacho. Es que aquel que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre.
Por eso es importante que los jóvenes le digan a Dios: Señor, quítame el orgullo, quítame la soberbia, quítame la prepotencia. Quiero hacer tu voluntad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. A su nombre sea la gloria. Lo que Dios es capaz de hacer en la vida de alguien que se dispone a servir en la obra de Dios por puro amor y misericordia. Amado hermano, Pablo miró con el discernimiento espiritual el potencial. Y Pablo dice: yo quisiera retenerlo. Yo quisiera que estuviera aquí conmigo, pero no puedo, tiene que llegar a ti. Había algo especial. Lo que Dios hizo en la vida de este esclavo fue algo grande. Cuando era esclavo era inútil, porque no había nada de utilidad en él para servirse y entregarse en la obra de Dios. Porque cuando el pecado te ata, cuando el pecado te gobierna, todos tus miembros no tienen utilidad para servir a Cristo. Pero cuando eres libre del pecado, eres justificado por la gracia de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Oh, nuestros miembros son útiles para servir en la obra del Señor. Alguien dice amén esta noche. Esa es la gracia de Dios. Óyeme, la Biblia dice que Dios está todo el tiempo airado con los impíos. Dios está airado con los pecadores. La Biblia dice que la espada de Jehová está desenvainada, está desnuda, porque está airado con los pecadores y los impíos. Su arco está listo para tirar la flecha. Oh, amados hermanos, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando la ira de Dios desciende sobre los rebeldes que pasan la línea divisiva que Dios tiene para el hombre? Oh, yo quiero decirte que Dios día y noche está airado con el pecador. Lo único que apacigua la ira de Dios es el sacrificio de Cristo. En Cristo somos justificados. Es el sacrificio de Jesús, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien dice amén esta noche. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Lo que Dios hizo en la vida de Onésimo fue algo muy especial. ¿Quién iba a creer que un esclavo, en la mentalidad de la sociedad de ese tiempo, ¿qué puede llegar a ser un esclavo? Nace esclavo y muere como esclavo. Y si llega a ser algo, sencillamente lo que puede hacer es luchar y trabajar para pagar su libertad, que son contados con los dedos de las manos hombres que lograron pagar por su libertad. Mas sin embargo en ese tiempo no era nada fácil. Oh, amados hermanos, pero es que cuando Dios tiene la mirada en un hombre, Dios no mira quién es ese hombre. Ese pudo haber sido Filimón, pero Dios le plació levantar a Onésimo, un esclavo, alguien que según no tenía valor. Cristo dice: mi sangre le da valor al hombre, mi sacrificio le da valor al hombre. Esa es la gracia y la misericordia de Dios para con el ser humano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿Tú entiendes cuando Pablo le dice a Filimón: si algo te debe, yo lo pagaré? Oye el verso 15. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo.
Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Usted logra interpretar esto? Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Quién es aquel que pagó las cuentas que nosotros debíamos? ¿Quién es aquel que pagó las cuentas que nosotros debíamos? Cristo Jesús. Como dice Pablo, 1 Corintios 1, 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué glorioso evangelio de Cristo. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es la gracia y la misericordia del Señor. Dale fuerte ese aplauso a Cristo esta noche. Óyeme, cuando Pablo estaba escribiendo esa carta y le estaba diciendo, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré, yo pagaré lo que él te debe. Te ha fallado, te ha irrespetado, ha pecado contra ti, robándote, yo ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré, yo me hago responsable de él, yo me hago responsable de lo que él ha hecho. Pero por favor, ya no lo recibas como esclavo, no, recíbelo más que esclavo, recíbelo como nuestro hermano en Cristo que es. Amado hermano, es exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. Es exactamente, Cristo cuando nos alcanzó, Él fue el que pagó lo que debíamos, nuestro pecado. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora dice Pablo, somos salvos por gracia y por misericordia. Somos salvos por gracia. Oh, amados hermanos, cuánto tenemos que orar los adultos, caballeros y damas. Necesitamos orar mucho por nuestra juventud. Necesitamos orar mucho por nuestra juventud, para que nuestra juventud verdaderamente conozca a Jesucristo. Conozca quién es Jesús de Nazaret. No por nacer en una cuna cristiana, no por nacer en una familia cristiana, no, que conozcan quién es Jesús de Nazaret. Papá, mamá, necesitas orar fervientemente por tus hijos. Yo estoy orando día y noche por mis hijos, porque aunque nacieron en una cuna cristiana, ellos necesitan tener un encuentro con Jesús. Cada jovencito que nace en una cuna cristiana, tú no eres cristiano por nacer en una familia cristiana. Tú no eres cristiana por nacer en una cuna cristiana. Tú eres cristiano en el momento que naces en Cristo Jesús y recibes una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan un encuentro con Cristo, porque solamente cuando tienen un encuentro con Jesús se les va a ver ese compromiso genuino, ese amor genuino hacia Dios. Exactamente con lo que nos pasó a cada uno de nosotros cuando Dios nos alcanzó. Dios me alcanzó a mí a los 14 años. Era un adolescente de 14 años. No fue por papá, no fue por mamá, porque ellos no eran cristianos. Dios me alcanzó por el puro afecto de su voluntad, por su amor, por su misericordia.
Y cuando Dios te alcanza, no tenemos que andarte puyando como a buey para que vayas a la iglesia. Cuando Dios alcanza a un joven, no hay que andarlo puyando como a vaca para que haga caso, no. Hay un amor que emana de su corazón, sin que papi vaya a la iglesia, él va a la iglesia. Sin que mami ayuna, ella ayuna. Sin que papi le diga vamos al culto, él va al culto, porque ama a Dios, entiende lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Padres, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. No dejes de orar por ellos. No dejes de orar por ellos. Porque créeme que cuando ellos son alcanzados por la gracia de Cristo, van a enamorarse locamente de Jesús, así como lo hiciste tú y lo hice yo. A ti nadie, cuando Dios nos alcanzó, de nosotros salía ese deseo. Me acuerdo cuando éramos jovencitos con el pastor Navas, en ese tiempo éramos adolescentes, nadie nos decía suban a la montaña. Sin que nadie nos dijera, salíamos a ayunar como locos. Estábamos apasionados por el Señor. Salíamos 3 días, 7 días, 14, 21 días. Un amor hacia Dios. El pastor nos decía vayan, no, nacía del corazón. Durábamos vigilias enteras orando, leyendo la palabra, apasionados por la palabra. Papá no decía lean la Biblia, no había alguien encima regañándonos, no, leíamos la Biblia porque amamos la palabra. Durábamos noches enteras en vigilia leyendo la palabra. Nadie nos obligaba. Nadie nos obligaba. Era un amor hacia Dios, una pasión por Cristo. Amados hermanos, era una pasión por servir a Dios. El tiempo no importaba, o el sacrificio. Y eso yo lo miré en muchos jóvenes en mi tiempo. No fui el único, el pastor Nava no fue el único, fueron varios jóvenes que hoy por hoy son ministros del evangelio. Había una pasión, un amor. Nadie nos tenía que forzar voluntariamente. Estábamos en la iglesia voluntariamente, predicábamos voluntariamente, buscábamos a Dios. Oh, cuánto anhelamos en el día de hoy que Dios levante jóvenes con esa pasión, jóvenes con ese amor, jóvenes con esa entrega, ese sacrificio hacia Dios. Que puedan estar enamorados de Cristo, enamorados de Dios. Nadie sabía, pero muchas veces, hoy por hoy, los que son ministros estaban en la montaña orando, ayunando en vigilia. Nadie, solamente el pastor se daba cuenta. Solamente la gente dice, están emocionados. Hoy en día la gente ayuna y quiere que todo el mundo se dé cuenta. Hoy alguien ayuna y a las 12 lo entrega y dice, ay, me estoy muriendo a comerme la gallina. Porque no te esa pasión, no te esa entrega. Nosotros no queríamos que nadie se diera cuenta. Nos daba ver pena cuando alguien sabía que estábamos en la montaña. Nadie lo sabía. Pero escúchame, lo que tú haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Lo que tú haces en secreto, Dios lo recompensa en público. A su nombre sea la gloria. Eso lo mire en hombres, en jovencitas, mujeres jóvenes. Aquí está la esposa del hermano Ángel Nava, hermana Isamar, mi esposa, mi hermana, varias hermanas jovencitas que hoy son adultas, madres de familia. Amados hermanos, escúchame, el tiempo ha pasado y Dios está levantando una nueva generación. Los años han pasado. Ya no somos esos jovencitos de 18, 20, 25 años.
aunque nos sintamos con energía, con fuerza. Pero la verdad es que esta generación, no sé cuánto tiempo Dios nos va a permitir estar en la tierra, pero roguemos a Dios por esta nueva generación que viene, que sean hombres de Dios, jóvenes llenos del Espíritu Santo, jóvenes llenos de la gloria de Dios, jóvenes llenos del Espíritu Santo, que amen la palabra, amen la sana doctrina. A su nombre sea la gloria. Que Dios pueda levantar una juventud apasionados por la palabra. No es posible que los liberales y los mundanos, apóstatas, mercenarios del evangelio, estén por doquier anunciando un evangelio tergiversado. Oh no, amados hermanos, Dios tiene que levantar jóvenes que amen la palabra, jóvenes que prediquen la palabra con denuedo, con poder, con autoridad, con verdad, con justicia, con juicio. A su nombre sea la gloria. Dios es un Dios todopoderoso. Si tú te dispones a estar en sus manos, oh, lo que Dios es capaz de hacer con cada uno de nosotros, lo que Dios es capaz de hacer con cada uno de estos muchachos. Pero padres, oremos a Dios para que cada uno de ellos conozca a Jesucristo, conozcan a Jesús de Nazaret. ¿Sabes algo? Pablo, enviando esta carta a Filemón, es curioso, pero cuando la envía con el propio esclavo, con Onésimo. Con él la envía. Me imagino yo, no, ese momento cuando Onésimo llega a la casa de Filemón, lo que pensaba Pablo. Y lo tremendo es que es una carta de carácter privado. No sé lo que pudo sentir Filemón cuando miró a Onésimo, pero si la Biblia habla que Filemón era un siervo de Dios, yo creo que Filemón, al ver a Onésimo, no sintió odio, no sintió amargura, no sintió que se le revolvía el hígado por dentro. No, creo que al ver a Onésimo pudo haber sentido alegría. Y más cuando leyó la carta, que ya no era un rebelde, ya no era un soberbio, ya no era un inútil, hoy era un siervo de Dios, útil por la gracia de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Esa carta no solamente iba a él. En el tiempo que enviaron esa carta, enviaron la carta de Colosas, y Pablo la envió con Tíquico. Es un nombre un poco raro, con Tíquico. Y cuando envió esa carta con Tíquico, en esa misma carta Pablo menciona en quién se ha convertido Onésimo. Oye esto, estoy finalizando ya. ¿En quién se ha convertido Onésimo? Primero le envió una carta de carácter privado a su amo Filemón, para que lo perdone, lo ame, lo reciba como hermano, como un siervo de Dios útil para servir en su obra. Pero a la misma vez Pablo envía otra carta con Tíquico, pero en esta vez que iban juntos, tanto Tíquico como Onésimo, esta vez la carta iba dirigida ya no de carácter privado, sino a toda la asamblea, a toda la iglesia, a la iglesia de Colosas. Vete conmigo, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Estoy finalizando. Gloria al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tienen, amados hermanos?
Dice la palabra del Señor. Lo tienen, Colosenses 4:7. Dice la Biblia: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Verso 9, ¿con quién lo envió? ¿Con quién lo envió? Con Onésimo. ¿Cómo le llama Pablo? Amado y fiel hermano, que es uno de qué. Ajá, ya no era un extraño, ya no era un esclavo, es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Óyeme, ya Onésimo no era un esclavo. Ya no lo miren como el ladrón, ya no lo miren como el altivo, como el soberbio, como el rebelde. No, mírenlo como uno de ustedes. Él forma parte del cuerpo de Cristo. Él es amado, Él es fiel, Él es fiel, es un fiel hermano para la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Amados hermanos, ese es el poder del evangelio. Cuando el evangelio llega a ti, algo especial tiene que pasar contigo. Cuando el evangelio llega a la vida de la jovencita, esa rebeldía se le va, hermano. Esa soberbia se le va, esa vanidad se le va. Oh, cuando el evangelio llega a la vida del joven, se va el deseo a la pornografía, se ve el deseo a la fornicación, y es fiel a Dios porque ama su palabra. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Onésimo se convirtió en un siervo útil para la gloria del Señor. Lo mismo que Dios está haciendo con muchos jóvenes en este lugar. ¿Cuántos saben que somos útiles en la obra de Dios? ¿Cuántos jóvenes útiles por la gracia de Cristo hay esta noche? Toda la gloria sea para el Señor. Dale más fuerte ese aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta noche. A su nombre sea la gloria. Ponte de pie, por favor, esta noche. Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta noche. La palabra de Dios es viva, su palabra es eficaz. Hoy nunca volverá atrás vacía. Esta palabra es para cada uno de nosotros. Esta palabra es para aquellos que nacieron en cuna cristiana, como para aquellos que nunca han dado ese paso de fe. El Señor quiere hacerte útil por su gracia. La iglesia se mantiene en oración esta noche. Dios quiere levantar jóvenes útiles en su obra, útiles por su gracia, por su amor, por su misericordia. No por nuestra humanidad, no por nuestra humanidad, sino por la gracia de Jesucristo, por la gracia del Cordero. Él da utilidad a la vida del hombre. Él da utilidad a la vida del hombre. La iglesia se mantiene en oración esta noche. Padre, gracias por la oportunidad grande que me concediste de haber predicado tu palabra, oh Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Nunca volverá atrás vacía. Así como desciende del cielo la lluvia, la nieve, así es tu palabra. Viene de lo alto, inspirada por el Espíritu Santo, y no regresa vacío, Dios. Yo te ruego que tu Espíritu Santo compunja los corazones esta noche. Si tienes una alma para salvación, oh Dios, sálvala. Si tienes una alma para restauración, restáurala, por favor.
Porque si tu Espíritu Santo no compunge de pecado, nadie más podrá hacerlo, Señor. Si tienes una alma para salvación, oh Dios, sálvala esta noche. Por tu grande amor y tu grande misericordia, la iglesia se mantiene en oración. Yo quiero saber esta noche si hay diáconos y ujieres para este evento, jóvenes que inviten al altar a aquel que vino a escuchar la palabra de Dios, para que esta noche pueda ser la decisión más importante de su vida. Yo quiero que repitan después de mi esta oración los que han pasado al frente. Los que han pasado al frente. Hay 8 vidas en el altar. Yo quiero que la iglesia extienda sus manos hacia el altar. Extienda sus manos hacia el altar en esta hora. Hay 8 vidas en esta hora, la mayoría jóvenes. Oh, esta es una noche de victoria. Porque el diablo quiere tenerlos en la calle. El diablo quiere tenerlos atados. Y ay, Cristo los trajo esta noche para salvarlos. Cristo los trajo esta noche para perdonarlos. Yo quiero que los que pasaron al frente repitan esta oración después de mí. Repite esta oración después de mí. Varones y jovencitas, díganle: Padre, Padre, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, yo le pido perdón. Yo le pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco, oh Dios, que he sido desobediente. He pecado contra usted. Pero hoy yo me humillo con todo mi corazón. Yo suplico su perdón. Dile: perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Límpiame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy soy salvo únicamente por Jesús de Nazaret. Amén. 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 Ahora sí, alaba al Señor en esta hora. Padre, rompe cadenas, Señor. Iglesia, levanta tus manos al altar. Quiero que ores por cada uno de ellos como si fuera tu hijo, tu hija. Ora por cada uno de ellos como si fuera tu hijo, Señor. Dile que ellos puedan experimentar lo que es el nuevo nacimiento. Padre, que esta jovencita pueda experimentar lo que es el nuevo nacimiento. Límpiala con tu sangre preciosa. Límpiala con tu sangre preciosa. Límpiala con tu sangre preciosa. Ahora, cada vez que salen lágrimas de tus ojos, el Espíritu Santo te purifica. El Espíritu Santo te limpia. Él te renueva. Él te transforma. Amasoma, leva, quita, amasoma. Emanso, leva, quinda, amasó. Padre amado, es una obra especial en esta hora, Dios. Rompe cadenas, Señor. Desata ligaduras. Que de este lugar ya salga diferente. De este lugar ya salga diferente. De este lugar ya salga diferente. Renovado por el poder de Dios. Padre, ayuda a este varón, oh Dios. Ayuda a este varón, oh Dios. Se rompen cadenas. 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 Porque es el Hijo de Dios de libertad.